al Señor. Buenas tardes, hermanos. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar juntos, reunidos, ¿verdad? Para aprender de su palabra. Bueno, vamos a leer unas porciones de la palabra. Gloria al Señor. Le voy a pedir a 4 hermanos que si me hacen favor de leer Mateo 3:2. Le voy a pedir a mi hermana Chelito si nos da lectura Mateo 3:2, Marcos 1:5. Le voy a pedir a nuestro hermano Cristian. ¿Me confirmas, perdón, hermana? ¿Mateo qué? Marcos 1:15. Hechos 2:38. Le voy a pedir a nuestra hermana Vero Salmerón, por favor, si me ayudan con esas porciones. Y también Hechos 3:19. Hechos 3:19, le voy a pedir a nuestra hermana Claudia, si me apoya, por favor. Como decía ahorita mi esposo, el tema se llama el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ya lo tienen, pueden abrir su micrófono y empezar con la lectura. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. En Mateo 3:2, iniciamos y dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. ¿El que sigue? Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. El siguiente, por favor. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. El 3:19, ¿quién lo tiene? Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de gozo, tiempos de paz, si nosotros nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces, estos 4 versículos solamente los mencionamos porque hay muchísimos más donde habla del arrepentimiento. Pero pues no lo vamos a ver todo. Voy a darle lectura, hermanos. Esos son algunas porciones de la palabra, pero hace unos días a mí me llegó un devocional que de verdad dije, Señor, de verdad tú pones todo bajo control. Y dice así, escuchen bien cómo dice. Habla del arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento obra un cambio en la vida. Aunque el arrepentimiento se origina en el corazón, no se queda allí, sino que se extiende a la vida. Si el nacimiento de un manantial está contaminado, no puede brotar aguas puras de él. Sin embargo, aunque el arrepentimiento comienza en el corazón, no se queda allí, sino que cambia la vida. ¿Qué cambio obró en Pablo? Convirtió a un perseguidor en un predicador. ¿Qué cambio produjo en María Magdalena? Quien había besado a sus amantes, ahora besaba los pies de su Salvador. El arrepentimiento produce una ruptura con el pecado. El arrepentimiento produce una ruptura en el pecado. Debe ser sincera. No debe estar motivada por el temor, sino tener una base espiritual, tanto por antipatía y por rechazo, como por principio de amor a Dios. La ruptura con el pecado debe ser perpetua, debe ser siempre, de manera que no vuelva a tener nada que ver con él, o sea, con el pecado.
El arrepentimiento verdadero y el cambio de vida contiene un regreso al Señor. Cuando nos arrepentimos, no basta con renunciar a los viejos pecados, sino que debemos entregarnos al servicio de Dios. El hijo pródigo, arrepentido, no solo abandonó el pecado, sino que se levantó y volvió a su padre. Y luego dice, la gracia reina en nuestras vidas a través de una actitud de un arrepentimiento reflejado en un espíritu manso y humilde. El arrepentimiento verdadero siempre debe ir acompañado de verdadera fe. El arrepentimiento trae el perdón de los pecados. A mí me encantó este devocional y dije, se los voy a leer. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Lo vimos aquí en una especie de más, en poca, ¿cómo se dice? Pues en un devocional, pero vamos a extenderlo un poquito. ¿Qué significa arrepentimiento? Es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho o que ha dicho. En la palabra del Señor, el arrepentimiento es una firme decisión y un cambio de conducta. Es una firme decisión y un cambio de conducta. Es decir, apartarse del pecado y volverse a Dios. La palabra traducida como arrepentimiento significa un cambio de mente. El arrepentimiento es un proceso que nos lleva a una relación con Dios. Si no hay arrepentimiento, Dios no nos puede perdonar y mucho menos puede trabajar en nosotros, porque no hay un verdadero arrepentimiento. En Hechos 3:19, que nosotros, el último que leímos, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de paz y una verdadera libertad en Dios. Solamente el Señor nos puede dar esa libertad. En la versión lengua actual dice así, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Todos nosotros sabemos que los que ya hemos venido a Cristo, hemos hecho esa confesión o hemos aceptado al Señor Jesús, lo primero que tenemos que hacer es lo que dice en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos ver que el Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, predicando el arrepentimiento. En esta actualidad, amados hermanos, aceptamos nosotros a Cristo, llevamos a la gente a aceptar al Señor, pero ¿qué creen? Que muchos de ellos quieren los beneficios, o muchos de nosotros queremos los beneficios de Cristo, pero sin apartarse del pecado. El primer paso para recibir el pecado, ¿qué es confesar nuestro pecado y alejarnos de él. Por eso Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y nos limpia de toda maldad. Al tener un arrepentimiento genuino, cuando nosotros ya tenemos ese arrepentimiento genuino, Dios te manda un cambio instantáneo de actitud. Te tienes que direccionar, tienes que cambiar de rumbo. Tú ya aceptaste a Cristo, tú ya diste ese paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Vas a confesar tus pecados, el Señor Jesús te va a perdonar, pero tienes que direccionarte, tienes que cambiar de rumbo. No te puedes quedar, o no nos podemos quedar estancados en el mismo lugar cometiendo el mismo pecado. Tenemos que cambiar.
porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ajá. Dice que lo tenemos que hacer de un modo decisivo, o sea, de un modo tajante. Tenemos que apartarnos del pecado, tanto en conducta como con nuestra mente. Que recordemos que también nuestra mente, si no cambiamos de mente, entonces también por ahí podemos ser atacados con mucha frecuencia. ¿Ah? Y nos tenemos que direccionar, como les decíamos. Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, fíjense qué beneficios tiene, sino también nos da un descanso espiritual. Descansas en Dios. Entonces, ¿qué significa el verdadero arrepentimiento? Un cambio de dirección. Ajá. Cuando la oruga, amados hermanos, llega a convertirse a una mariposa, hay una transformación en ese tiempo, un cambio. ¿Ah? Y luego podemos ver, cuando ya se convierte en mariposa, podemos ver una mariposa volando con unos colores hermosos y decimos, ¿no? O sea, mira, ahí va una mariposa tan hermosa, tan preciosa, pero antes tuvo que pasar por una transformación y que se llama metamorfosis. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? La misma situación. Si nosotros llegamos a Cristo, aceptamos al Señor Jesús, entonces viene la transformación, viene el cambio. ¿Ah? ¿Y qué creen? Que entonces la gente de afuera, la gente inconversa, nos puede ver como esas mariposas, tan hermosas, tan radiantes, de diferentes colores, y que creen que también trae algo hermoso, que tienen libertad. Cuando tú te arrepientes y cuando tú pides perdón de corazón con un arrepentimiento genuino, tenemos libertad en Dios. Y podemos salir a la calle y por eso hay mucha gente que nos dice, no sé si les ha pasado, pero dicen, es que te veo con una cara o con un semblante diferente, porque es Dios trabajando en ti. Pero siempre en cuando nosotros como personas que hemos pecado, le cedamos ese derecho al Señor Jesús para que Él pueda hacer esa transformación y ese cambio de mente y ese cambio de conducta. Ajá. Entonces dice, esto es un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros nos apartemos del pecado, que totalmente nos alejemos. Hay cosas, hermanos, vivimos en un tiempo peligroso y en un tiempo en el cual somos atacados, pero ¿qué creen? Que el Señor es el que nos ayuda y nos cubre y nos protege, y si nosotros venimos a Él con un corazón humilde, Él nos perdona, porque todos los días vamos a pecar. No solamente peca la gente de afuera, también la gente cristiana, la gente que ha aceptado a Cristo, de igual forma comete pecado. Pero ¿qué creen? Que nosotros ya sabemos que tenemos que ir al Señor y arrepentirnos de todo pecado, y entonces el Señor nos da esa libertad. Pero ¿qué creen? Que el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, también trae o debe traer frutos dignos de arrepentimiento. No solamente es ya acepté, ya pedí perdón, ya el Señor ya me perdonó y ya no tengo que hacer otra cosa. No, el Señor quiere frutos dignos de arrepentimiento, y ahorita los vamos a ver cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer segunda de Corintios 7:1 y después le vamos a dar lectura 7:10 y después 7:11, porque ahí es donde nos vamos a enfocar. De verdad que cuando yo estaba leyendo esta palabra, el Señor me llevaba a todo lo que en este momento, lo que vivimos durante todo este tiempo, y de ver cómo muchos de nosotros, mucha gente ha aceptado al Señor, pero no solamente es hacer esa confesión, amados hermanos, sino tiene un procedimiento.
tienes que cambiar, te tienes que direccionar, tienes que entregarle todo al Señor y apartarte totalmente de pecado, limpiarte de toda maldad y de toda contaminación que el diablo pone en nuestras vidas. Lo vamos a leer, dice, sí quisiera que lo lean, porque ¿qué creen? Que cuando yo lo leí 1000 veces, porque yo no entendía nada. ¿Ja? De verdad que, híjole, no entendía, porque si lo entendemos así nada más, lo leemos, pues no entendemos qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo explica en 2 de Corintios 7:11 lo que considera un verdadero arrepentimiento, el cual va a traer frutos dignos de arrepentimiento. En 2 de Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Versión lenguaje actual dice, queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esta promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado, honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. En la Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, dando que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El apóstol Pablo nos dice que nuestra limpieza debe de ser profunda de adentro hacia afuera, no al revés. Debe ser de adentro hacia afuera. Apartarnos del pecado y volvernos a Dios, perfeccionando la santidad. ¿Ja? No solamente es lo que les acabo de decir, yo ya tuve una confesión, yo ya acepté al Señor, yo ya lo acepté como único suficiente Salvador, ya estoy en paz. No, tenemos que hacer ese cambio. ¿Ja? Entonces dice, ¿qué significaba aquí? Que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos se alejaron del pecado y del pasado y se entregaron a Dios. ¿Ja? Nosotros que ya estamos arrepentidos y somos hijos de Dios, tenemos que cortar. No dice a medias, como por ahí está una película que dice a medias tintas. Dice, tenemos que cortar con toda clase de pecado para poder vivir un cristianismo en santidad. Toda clase de pecado. No está mencionando nada más 1, 2, 3, 4. Toda clase de pecado. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, nos está exhortando. Tienes que arrepentirte, te tienes que apartar. Tienes que vivir en santidad. ¿Qué nos trae todo esto? Que si nosotros no vivimos en santidad como el Señor quiere que lo hagamos, entonces nada más estamos en una parte de haberlo aceptado. No, tenemos que caminar como Él quiere que lo hagamos. Ajá. En el versículo 10 dice, 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nueva Traducción Viviente dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Versión lengua actual dice, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. ¿Ja? ¿Qué quiere decir esto?
que aquí habemos dos clases de arrepentimiento. ¿Ja? Hay un arrepentimiento, amados hermanos, que solamente es por pura emoción. Lloras, te arrepientes, según, ¿verdad? O sea, y el arrepentimiento no es ese, porque ese trae muerte. Pero el verdadero arrepentimiento, sí lloras, te da dolor. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, traemos toda una vida cometiendo pecados, una tras otra, pero hay otro que se arraiga en nosotros, que lo traemos tan metido en nosotros y que cuando el Señor hace ese cambio y venimos a Cristo, nos da dolor. ¿Por qué? Porque no lo queremos dejar. Hay pecados, hermanos, que no los queremos soltar, que todavía decimos, ay, así chiquitito, no pasa nada. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche que tenemos que quitarnos de todo y alejarnos de todo pecado. ¿Ah? De raíz. Por eso dice la palabra que es de adentro, nuestro cambio debe ser de adentro hacia afuera. Entonces, esa tristeza que nos provoca en su momento dolor, en su momento lloramos, nos trae salvación. Es algo bien hermoso. Nos trae salvación. ¿Ja? Y entonces ya podemos ver lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas cuando ya somos salvos. Podemos ser entonces, empezar a ser transformados por el Señor Jesucristo. ¿Ja? Entonces, ¿qué nos recomienda aquí el apóstol Pablo? No te entristezcas. A veces, mis hermanos, de verdad, unos de verdad que, híjole, quisieran, bueno, ahorita no se puede, ¿verdad? Pero a mucha gente le gusta mucho bailar, andar en las fiestas y disfrutar y bailar y bailar y bailar, y otros tomar y tomar y tomar y tomar. ¿Ah? Y cuando vienen a Cristo les cuesta muchísimo trabajo dejar todo eso. Y luego yo he escuchado que cristianos decían, yo lo único que siento es que ahora ya no puedo bailar, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro. Pero ¿qué creen? Tienen una salvación. Tenemos una salvación en Cristo, que eso es lo que importa más. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Se refiere a la tristeza por nuestros pecados que producen un cambio en nuestra conducta. Hay mucha gente que se entristece por haber sido descubierto. Eso es lo que yo les decía, que es el arrepentimiento, que no es de Dios. O sea, ese arrepentimiento nada más es porque ya los descubrieron, porque ya no hubo forma, pues. Ya están ahí, ya saben todo lo que hizo, ¿no? Entonces, y trae tristeza, ya fui descubierto, ¿qué más puedo hacer, no? Pero, y esa tristeza es del mundo y trae muerte espiritual. ¿Ah? En muchos casos también muerte física por la consecuencia de su pecado. Comparemos el arrepentimiento de Pedro y Judas, fíjense bien, aquí hay un ejemplo bien hermoso de lo que es el verdadero arrepentimiento. El primero tuvo un cambio en conducta después de un arrepentimiento genuino y verdadero. Pedro, todos conocemos la vida de Pedro, yo digo que todos lo conocemos, era una persona extremadamente enojón y hacía muchas cosas, era muy impulsivo. ¿Ja? Cuando viene a Cristo tiene un arrepentimiento genuino y cambia de dirección. ¿Ja? Pero Judas también estaba con el Señor Jesús y cuando lo traiciona se arrepiente según él, entre comillas, y entrega las monedas, lo recordamos así, pero ¿qué creen? Se mata. Entonces, ahí no hubo un verdadero arrepentimiento. Ambos negaron a Jesús y lo traicionaron y traicionaron a Cristo. Pero uno se arrepintió, que fue Pedro, y fue restaurado en la fe y al servicio. Porque no solamente Dios te va a restaurar, sino también tienes que dar esos frutos. Ahorita lo vamos a ver.
y Judas se quitó la vida. Entonces vemos dos ejemplos y así muchos en la Biblia. Estos nada más fueron dos que el Señor puso aquí en mi corazón que estudiara, pero esa es una realidad. O sea, uno se direccionó y fue en el camino correcto y el otro se quitó la vida. ¿Ja? Entonces, llegamos a donde queremos entrar para ver los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo puedo saber si yo ya estoy verdaderamente arrepentido y tengo un arrepentimiento genuino? Segunda de Corintios 7:11. Dice así: porque aquí, este mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Cuando yo lo leí, hermanos, dice, no, o sea, ahí yo no entiendo nada. Ajá. Nueva Traducción Viviente dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza. O sea, esa tristeza que en su momento sintieron por abandonar al pecado, dicen, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Versión Lengua Actual. Qué bueno que Dios les haya hecho ponerse tristes. Vaya cambio que tuvieron. Así pudieron darse cuenta de que yo soy inocente hasta que me defendieron. También se enojaron y tuvieron miedo de lo que podría suceder. Sintieron deseos de verme y castigaron al culpable. Con todo esto, ustedes demostraron que no tenían nada que ver en el asunto. Ajá. Son los tres diferentes, pero el texto es el mismo. Ajá. Entonces dice, ¿qué solicitud produjo en nosotros? Ahí vamos a ver los frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero, no el falso, el verdadero. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? El primero, si lo escudriñaron bien, dice el primero de la Reina Valera, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Esos son los pasos que dice Pablo de un verdadero arrepentimiento. Ajá. Vamos a empezar con el primero. Dice, solicitud. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué quiere decir? Ser rápido en hacer lo correcto. Podemos traducirlo como diligencia o disposición al arrepentimiento verdadero. Es buscar la justicia con diligencia e iniciativa por corregir el rumbo de tu vida. Lo que acabamos de decir. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que produce en nosotros, corregir el rumbo de nuestra vida. Te redireccionas, te cambias de posición. Si tú vas por un lado, por la izquierda, te metes al camino correcto. Si te vas a la derecha, te tienes que meter al camino correcto. Tienes que seguir a Cristo. Te direccionas. Eso es lo que produjo en nosotros. ¿Qué solicitud produjo en nosotros? Eso. El cambio. De corregir nuestra vida a un camino correcto. ¿Cómo se refleja? En una actitud de ser ayudado. ¿Ayudado por quién? Sí, por el Señor Jesucristo y otra forma de ser ayudado es por los hermanos en Cristo. Nuevamente, dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un corazón arrepentido cambia el rumbo de su vida y acepta
ser ayudado. Primero por Dios y luego por los hermanos. Al convertirnos, somos perdonados de todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Ven? Qué hermoso, ¿eh? O sea, qué hermosa palabra del Señor. O sea, no solamente se queda en que yo ya acepté, sino que cuando cambiamos ese camino, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ¿qué quiere el Señor? Que los confesemos. O sea, fíjense, ahí cuando yo estaba leyendo esa palabra, me vino a la mente lo que Adán y Eva hicieron. Ajá. Ellos comieron del fruto prohibido. ¿Y qué pasó? Se escondieron. Se escondieron y el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Porque estaban escondidos. Y así somos con el pecado, hermanos. También nos escondemos. Y queremos esconder ese pecado y decimos, es que no, es así chiquitito y no, ¿por qué lo voy a confesar? ¿O por qué le voy a pedir perdón al Señor? No, él sabe que yo caigo, que yo soy débil. No. El Señor dice, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, tienes que confesar tu pecado. ¿Ja? La confesión trae o tiene un propósito. Fíjense, la confesión tiene un propósito de librarnos de todo pecado. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la comunión con Cristo. Porque recordemos que si traemos pecado, no podemos vivir en santidad. Porque hay una barrera, hay un estorbo. ¿Ah? Y no podemos avanzar para vivir en santidad. Es imposible que yo diga, no, pues es que yo sí estoy viviendo en santidad cuando todavía estoy haciendo obras muertas. Y lo vimos la vez pasada, ¿cuáles son esas obras muertas? Todo lo que está en contra de Dios. Esas son las obras muertas. Entonces, una confesión continua, siempre. No es ahorita ya, es que hermana, yo ya hice la confesión desde el principio, ahora yo ya no tengo que pedir perdón. No, la confesión debe de ser continua. Y Dios nos da una salvación genuina. Una vez confesado y arrepentido, Dios te da su perdón completo y ¿qué creen? Trae otro beneficio. Se olvida de todos nuestros pecados. ¿Ah? Hebreos 8, 10, 12 dice, por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón lo escribiré y seré ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor por todos, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pero seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿qué solicitud produce en vosotros? Corregir el rumbo de tu vida. Cambiar. Pedir perdón. Todos los días, todas las veces que pecas o que pecamos. Y los beneficios que tiene el Señor, que para nosotros nos trae salvación, nos da un perdón completo y olvida nuestros pecados. Y nunca más se acuerda. Nosotros sí. Nosotros cuando nos hacen algo, a cada rato está, y más cuando se trata de nuestra propia gente, ¿no? De la casa, de la familia, la casa, pues más, ¿no? No, es que tú me hiciste, y nos empezamos a acordar de todo lo que nos han hecho hasta de años atrás. Pero el Señor ya no. Desde el momento en que tú te arrepientes, Él se olvida. Aquí no pasó nada. Ajá. Ese es un beneficio y es hermoso. ¿Qué defensa? Dice el segundo. ¿Qué defensa? De verdad que, hermanos, en serio que a veces, híjole, cuando no escudriñamos no alcanzamos a entender lo que dice la palabra, ¿no? Tal ansiedad por limpiar su nombre. Así
pudieron darse cuenta de que soy inocente y hasta me defendieron. Se interpreta como un deseo intenso de limpiar una vida, buscar más a Dios cada día. Una persona arrepentida hace lo posible por restaurar la confianza y la seguridad de los demás. Lo hemos visto en muchas ocasiones y sobre todo, hermanos, pues en nuestra familia, como les decía, pero también se puede ver cuando hay una infidelidad de parte del cónyuge. Cuando nosotros, ya sea hombre o mujer, comete adulterio, de verdad, ¿cómo podemos ver que el hombre o la mujer está arrepentida? Tiene que hacer muchas cosas para que podamos ver que el hombre o que la mujer ya se arrepintió. Pero ¿qué creen? Que tiene que cambiar. O sea, yo ya me arrepentí. Viene y le dice al esposo o el esposo, sí, perdóname, o sea, yo ya estoy arrepentido, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, y aquí voy a estar, ¿ok? ¿Sí? Pero tiene que haber cambios. Tiene que ser ese hombre más amoroso, esa mujer más amorosa, tiene que dar detalles, ¿no? Cambiar el rumbo de su vida para demostrar que está arrepentido. De igual forma, cuando nosotros venimos al Señor, nuestra defensa, ¿saben cuál es? Es buscar cada día al Señor y hacer las cosas correctas para ayudar a esas áreas débiles. Entre más cosas correctas hagamos para el Señor, pensaremos menos en hacer las incorrectas. Si tú haces lo bueno, si tú ya buscas más al Señor, te sometes al Señor, buscas la ayuda de Él y te empapas de su palabra, vas a empezar a pensar menos en las cosas que pueden dañarte a ti, a tu familia, pero sobre todo que puedas ofender al Señor Jesucristo. ¿Qué defensa? ¿Es actuar rápidamente para detener todo aquello que está equivocado o es incorrecto? Detenerlo. Lo que les decía hace ratito. Tenemos que, de verdad, apartarnos tajantemente del pecado. El arrepentimiento produce cambios en nuestra manera de vivir y de actuar, lo cual no puede ser medido por los sentimientos, que es lo que les decía hace ratito. El sentimiento solamente es temporal, emociones o lágrimas, sino cambios en nuestros actos. ¿Cómo le vas a demostrar al Señor un cambio? Bueno, como dice este texto aquí, ¿qué defensa provoca en nosotros? Bueno, nuestra defensa es buscar más al Señor para que Él nos vaya limpiando más y más cada día. Y luego dicen, ¡qué indignación! ¡Qué indignación! Dice. Gloria al Señor. Esto dice, ¿qué indignación? Tal indignación también se enojaron. Esto es un enojo por el pecado que nos provoca en nosotros. Cuando nosotros hacemos un pecado delante del Señor, nos tiene que doler. Y ese es un fruto digno del arrepentimiento. Cuando nosotros no nos duele que pecamos delante del Señor, no estamos arrepentidos. Pero cuando venimos al Señor y le decimos, sí, estoy enojado, perdóname porque otra vez la regué, el Señor dice que Él no desprecia un corazón humillado. Él no lo desprecia. Entonces, en el Salmo 51:4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu justicia. El salmista David estaba enojado, hermanos. Estaba dolido por haberle fallado a Dios. ¿Qué produce en nosotros el arrepentimiento?
tener ese enojo, esa indignación por el pecado. Y no solamente nosotros, amados hermanos, sino también en la gente que nos rodea. Hay mucha gente, hermanos, que nosotros como ya cristianos no les podemos decir a ellos porque tenemos miedo a que ese hermano, esa hermana se moleste por estar cometiendo un agravio para Dios. Y entonces no le podemos decir porque tenemos ese temor, ¿verdad? Que esa persona se nos vaya a ir encima o nos diga. Pero aquí dice el Señor que nosotros tenemos que decirles, hermanos, tenemos que tener esa indignación cuando ellos o nosotros estamos pecando delante del Señor, porque al final estamos ofendiendo al Creador, al que nos rescató. Y entonces, amados hermanos, el Señor nos dice, enójate cuando estás pecando, porque ahí me voy a dar cuenta que tú estás arrepentido, que traes un verdadero arrepentimiento hacia mí, así como lo hizo el salmista David. Dice, y apartarnos de toda aquella gente que todavía practica las obras muertas. No debemos permitir, amados hermanos, tenemos que tener ese coraje por defender a Dios. Como dice el salmista David, contra ti he pecado. Sentamos ese dolor, no ese remordimiento, porque el remordimiento es temporal. Pero el verdadero arrepentimiento, amados hermanos, el Señor lo ve y el Señor quita y borra de ti todo pecado que hagas. Él ya sabe lo que mañana vamos a pecar, lo que mañana vamos a decir. Y no solamente pecamos con nuestros hechos, sino también pensamiento, con nuestra conducta. Él ya sabe. Y luego dice, qué temor. Dice, qué temor produce en nosotros. Una persona arrepentida tiene temor de Dios, de volver a hacer lo correcto ante sus ojos. Temor es reverencia hacia Dios, respeto, admiración, sumisión y obediencia. Proverbios 1:17 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿qué el Señor nos pide aquí? Que tengamos, no miedo, que tengamos temor, que le tengamos respeto a Él, admiración, sumisión a Él, que nos rindamos totalmente a Él y que lo obedezcamos. ¿Ah? ¿Qué reverencia y qué respeto surge en vosotros para con Dios por lo sagrado? No es algo que nos digan que tenemos que hacer. Es algo que va a surgir de tu espíritu. Cuando eres una persona arrepentida, lo que tienes que hacer para el Señor Jesucristo sale de acá, de tu corazón. No es porque mi hermano te lo esté diciendo ni porque nosotros te lo estemos diciendo. Sale de tu corazón, espontáneo, para servirle a Él, para dedicarle tu vida a Él como una ofrenda de amor, como una ofrenda porque Él hizo el sacrificio por ti en la cruz. Tenemos que tener ese temor al Señor. ¿Qué provoca en nosotros el arrepentimiento? Tener temor. Tenerle respeto, admiración, sumisión y obediencia a Él. Y luego dice, qué ardiente afecto. El hombre, la mujer arrepentina tiene un deseo de ser justo ante los ojos de Dios. Y aquí me llevaba el Señor
cuando nosotros aceptamos a Cristo, tenemos un encuentro hermoso personal con el Señor y estamos gozosos y queremos hacer todo para el Señor. Y nada nos interrumpe, porque queremos agradarle a Dios. Pero a veces, mis hermanos, es temporal, se acaba. Pasa el tiempo, ay, no, lee la Biblia, no, ora, ayuna, no menos, porque me da mucha hambre. Entonces, pero el verdadero hombre arrepentido trae un ardiente afecto por buscar al Señor Jesucristo con su servicio. Sirve al Señor. Y te sale espontáneo. Y buscas la manera y dices, a ver, hermana Claudia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque es para la gloria del Señor. ¿Ah? Entonces, una persona arrepentida tiene un anhelo ferviente en restaurar la relación con Dios y tiene un inmenso deseo de servir. Primero, de tener una relación con el Señor. Eso es muy importante. Tenemos que tener esa verdadera relación con nuestro amado, con nuestro esposo, que es Jesucristo. Y después tenemos que tener un deseo inmenso por servirle. Porque Él nos ha dado todo, mis hermanos. Entonces, cuando estamos en nuestro primer amor, como les decía hace ratito, queremos agradarle en todo. No importa lo que sea o lo que pasemos. Le queremos agradar. Pero ¿qué creen? Que eso debe perdurar toda la vida. No puede ser temporal. Un hombre arrepentido tiene que estar agradecido todos los días de su vida. ¿Ja? Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tenemos que analizar qué es lo que el Señor nos está diciendo y que analicemos en nuestra vida, en nuestro interior, qué es lo que tengo yo. Si tengo todas esas cualidades que el apóstol Pablo habla, o aún me falta. Y luego dice, ¿qué celo? Tener interés en la búsqueda de Dios y dejar el pecado y volverse a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa celo? Significa que como cristianos ya arrepentidos debemos tener ese celo por hacer frutos dignos para la gloria de Él. Uno de esos frutos es llevar al arrepentimiento a mucha gente. Que tengamos ese celo de Dios para hacer las cosas agradables a Él. Ajá. En Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Los celos demandan afecto, escuchen bien esto, dice, los celos demandan afecto y lealtad excesivos. Algunos celos son malos. Es destructivo que un hombre se moleste cuando su mujer habla con otro hombre, pero hay celos que son buenos. ¿Es correcto que un hombre exija que su mujer lo trate a él y solo a él como esposo? Ahí es correcto. Ajá. Por lo general usamos la palabra celos como una connotación negativa. Pero el celo de Dios, escuchen bien, el celo de Dios es adecuado y bueno. Él está defendiendo su palabra, su honor. Él nos hace una exigencia fuerte. Solo al Señor y a nadie más en todo el universo debemos de tratarlo como Dios y hacer su voluntad. Recordemos como dice Deuteronomio 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni les honrarás, porque yo tu Dios, soy celoso. ¿Ja? Entonces, ¿qué el Señor quiere? Que solo lo adoremos a Él. Que solo lo miremos a Él. Que solo le demos obediencia a Él, antes que a los hombres. Un hombre arrepentido tiene un celo por buscar siempre el rostro del Señor.
Ajá. Y por último dice, qué vindicación, tal disposición para castigar lo malo, y castigaron al culpable. Se refiere al deseo de ver que se haga justicia. El pecador arrepentido ya no trata de protegerse a sí mismo. Lo que él quiere es que el pecado se corrija sin importar cuánto pueda costarle. Restitución, retribución, para devolver bien por mal, por devolverle a Dios toda la honra, la gloria y el poder que nunca le dimos y que ahora nos sentimos agradecidos de servirle como de recibirle como nuestro Señor y Salvador. Todo lo que ahorita nos acaba de enseñar el apóstol Pablo por medio de esta palabra, que nada más viene en un solo versículo, todo eso que es los frutos dignos del arrepentimiento, lo debemos de tener en nuestras vidas como esos frutos. Pero aparte, lo tenemos que enseñar a todos aquellos hermanos que vienen por primera vez a aceptar a Cristo. Si nosotros tenemos una buena enseñanza en lo que el Señor quiere para poder darle a los hermanos, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces mis hermanos, como yo les decía, si yo hubiese leído solamente el puro versículo 11, de verdad yo no le entendí nada. Nada. Yo decía, pero ¿por qué es así? ¿Por qué dice eso? ¿No? Pero tenemos que estudiar bien la palabra y pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que nos ayude y aparte que Él nos enseñe, porque como ahorita lo estamos aprendiendo, porque también es para mí, lo estamos aprendiendo. Señor, ¿tengo esos frutos dignos de arrepentimiento en mi vida? Si yo los tengo, amados hermanos, si nosotros como ya cristianos lo tenemos, podemos enseñar, podemos compartir a aquella persona que viene por primera vez y enseñarle una sana palabra. Lo que está escrito en la Biblia. Entonces, yo te invito que en esta noche reflexionemos si realmente tenemos esos frutos dignos de arrepentimiento. Y si no, como dice la palabra, vayamos a Él, pidamos perdón y le digamos, Señor, yo necesito tener esos frutos. Yo ya te acepté, tú ya me perdonaste. Yo ya me direccioné, ya cambié de rumbo. Ahora quiero tener esos frutos dignos de arrepentimiento para que los demás puedan ver en mí lo que tú has hecho en mi vida. Ajá. Entonces, esta palabra es súper hermosa porque nos lleva a ver cómo les decía al principio. Así como vemos aquella mariposa tan radiante, de todos los colores, y con una libertad. Así quiere el Señor que tú y yo estemos, que podamos reflejar su amor, que podamos reflejar esos frutos de arrepentimiento en nuestras vidas y que podamos reflejar esa libertad de habernos perdonado. Cuando Él nos perdona, cuando confesamos y Él nos perdona, nos quitamos un peso de encima. Es como algo que traemos aquí cargando, ¿no? Que lo traemos cargando y decimos, híjole, pero es que me agobia, me entristece, me preocupa y todo. Pero cuando venimos a Él y le pedimos perdón y Él nos perdona, te relajas. Entonces tienes una libertad de adorar, una libertad de buscarle, una libertad de servirle, una libertad de amarlo con todo tu corazón, como dice la palabra, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y no importa, amado hermano, lo que los demás digan, porque tú quieres agradar a tu Creador. Amén.
Bueno, pues eso es lo que en esta noche el Señor nos ha enseñado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo hermoso y maravilloso. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque podemos ver tu gloria, podemos ver tu amor, Señor. Podemos ver, Señor, cada día tus enseñanzas, Señor, que a veces, Dios, nuestro pensamiento son limitados, Señor, nuestras capacidades son limitadas, pero tú, Señor, nos ayudas. Nos ayudas, Padre Celestial, para que podamos entender lo que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Señor, perdona nuestro pecado, Padre. Así como lo hizo el salmista David, Señor, con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, Señor, que vengamos a ti y te pidamos perdón, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú nos perdonas y te olvidas de todo lo que nosotros ya hicimos, Señor. Te olvidas, no lo vuelves a recordar. Gracias, mi Cristo Jesús, porque tú nos das vida y vida en abundancia, Señor. Queremos ser, Señor, ser como esas mariposas, Padre Celestial, volar con libertad, porque solamente tú nos das esa libertad en Cristo. Y podamos enseñarle a los demás, Señor, lo que el amor, lo que tú eres para nosotros, Señor. Pero lo tenemos que reflejar. Y en muchas ocasiones, Señor, no lo hacemos. En muchas ocasiones no reflejamos ese amor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir siempre en santidad. Una vida, Señor, en santidad como tú dices, porque sin santidad nadie verá al Señor. No podemos estar pasivos, Señor. No podemos conformarnos solamente con que tú nos hayas perdonado y nos hayas limpiado y te hayas olvidado de nuestro pecado. Hay mucha gente a nuestro alrededor que te necesita, Señor, que necesita escuchar que en mí hiciste un cambio, que en mis hermanos hiciste un cambio, un milagro en su vida, y pudieron ser transformados y renovados. Y podamos experimentar tu gozo, Señor, viendo a la demás gente, Señor, aceptándote como tu único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, a dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Que nos alejemos totalmente del pecado. Que no, Señor, pensemos, no, pues no me va a dañar, es un pecado chiquito. Todo le llamas pecado, sea chiquito, sea grande, Señor. Que podamos siempre vivir en santidad este año que inicia, Señor, que podamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros, Señor, qué es lo que estamos viviendo nosotros como hermanos para poder apoyar a los demás, Señor. Quiero empezar por nosotros, por nuestra propia casa, Señor. Ayúdanos, Cristo Jesús. Ayuda a la iglesia, Cristo, la roca, Señor, para que podamos ser, Padre Celestial, esas hermanas y hermanos, jóvenes y niños que se entreguen totalmente a ti, Señor, con diligencia, se levanten, podamos predicar tu palabra sin ningún temor, Señor, y enseñarles lo que es el verdadero arrepentimiento, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús, por este tiempo tan hermoso, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, amado Señor. Amén y amén.